Bueno, producto integrador de aprendizaje de la materia de microbiología. Reporte de caso de meningitis por Haemophilus influenzae de tipo B. Los integrantes son Elí Vladimir Aranda Estrada y José Luis Arellano Uvalle. Bueno, se presenta un masculino de 3 años con antecedentes recurrentes de epiglotitis, además de agenesia esplénica congénita. Es llevado por su madre a urgencias pediátricas por vómito abundante, repentino y recurrente. Refiere que 2 días posteriores presentó pirexia, perturbación conductual, letargo e inapetencia. A la exploración física se reporta temperatura de 40 grados Celsius, una frecuencia cardíaca de 130 latidos por minuto, una tensión arterial de 90/60 milímetros de mercurio, frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto. Signo de Brudzinski positivo. De este caso quiero destacar las siguientes cosas. Primero que nada, quiero destacar pues lo que es la agenesia esplénica congénita. ¿A qué se quiere referir esto? El paciente no tuvo el desarrollo del vaso, discúlpenme. Se sabe que el vaso es un órgano linfático muy importante que ayuda sobre todo a infecciones por bacterias encapsuladas, siendo Haemophilus influenzae uno de ellos, pero no solo el único, por lo que el paciente va a presentar diferente tipo de infecciones recurrentes si no se es tratado adecuadamente. ¿Cómo será esto? Pues con vacunas que lo expongan a microorganismos selectos para que no presente enfermedades muy graves en el caso de presentarlas. Continuando, pues, quiero destacar lo que es la epiglotitis, que se considera un antecedente en caso de que no sea tratado adecuadamente a la meningitis. En este caso, la epiglotitis puede escalar hacia lo que es el sistema nervioso central, otitis o meningitis, o ambas u otro tipo de u otras condiciones que se pueden presentar. Quiero destacar lo que es el caso de la perturbación conductual, que también se considera como un antecedente o un signo característico de la meningitis. También lo que es la pirexia, en el caso de una infección por Haemophilus influenzae, de ahí el nombre, porque en un principio se consideraba que era una infección por influenza, pero pues esto posteriormente llegó a escalar a los casos de meningitis u otitis u otra de las distintas enfermedades, de ahí su nombre. De esto también quiero destacar el signo de Brudzinski positivo, que es una flexión de las piernas cuando se quiere levantar la cabeza. Se considera a resistencia también del cuello. Este es un método diagnóstico que se puede utilizar para la meningitis en el caso de que un paciente la presente, por lo que se considera también como parte del diagnóstico. Bueno, en cuanto a los exámenes. Muy bien. Para los exámenes se realiza cultivo y tinción de Gram en líquido cefalorraquídeo debido a la sospecha de meningitis. Además, en estos se observaron colonias lisas y opacas de 1 a 2 milímetros y la morfología en cultivo se presentó entre cocobacilos y filamentos pleomórficos Gram negativos. Esto ya es con la microscopía. Se realizó pruebas serológicas con anticuerpos en látex contra el PRP antígeno, la causa del microorganismo, obteniendo resultados positivos. Muy bien, hablando de los exámenes, el cultivo y la tinción de Gram suelen ser los principales métodos diagnósticos en la mayoría de los patógenos bacterianos. Sin embargo, con estas dos pruebas no podemos diagnosticar que tenga alguna infección por Haemophilus influenza, por lo que solo se realizan actualmente de tamizaje. Y en líquido cefalorraquídeo, por la misma sospecha. Se observan colonias lisas y opacas de 1 a 2 milímetros en el agar chocolate, que este es el predisponente para este tipo de patógeno. Y la morfología es entre cocobacilos y filamentos pleomórficos Gram negativos. Estos cocobacilos y filamentos pleomórficos son muy variables, se pueden observar en algunas cepas y
no son específicos, ya que otros microorganismos también contemplan este tipo de morfología. Y además, este patógeno es gram negativo. La principal factor de virulencia de este patógeno es la cápsula. Este es un patógeno capsular, en especial la Haemophilus influenza tipo B. En la cápsula es una cápsula que tiene el PRP antígeno. Este PRP antígeno es muy específico, es específico de este patógeno, por lo que al hacer pruebas contra este nos puede dar un diagnóstico como tal de este antígeno. Además, la membrana gram negativa contiene el lipopolisacárido. Este es específico de todas las bacterias gram negativas. Sin embargo, se ha visto que el lípido A, que es un componente del lipopolisacárido, puede causar irritación meningia si es que llega. Y la forma en la que se suele dar la meningitis en este caso suele ser por una bacteremia. Ya lo mencionó mi compañero, suele iniciar con epiglotitis y en el caso de este paciente es epiglotitis por agenesia esplénica, por la misma inmunodeficiencia del vaso. Y la mayoría de pacientes con meningitis suelen presentar una epiglotitis previa, al menos en el caso de este patógeno. Muy bien. Ahora, en las pruebas serológicas con anticuerpo en látex. Esto lo que se busca es ver aglutinación, debido a que los anticuerpos se unen a los antígenos de la cápsula, causando alteraciones macroscópicas que se pueden ver como aglutinación. Esta prueba sí es específica para este microorganismo y con esta prueba se puede dar un diagnóstico de que estamos tratando con este patógeno, Haemophilus influenza de tipo B específicamente en este caso, ya que como ya lo mencioné, este patógeno es el principal en este género. Es el principal patógeno en este género. Disculpa. Bueno, queremos de nuevo recordar que el diagnóstico presuntivo fue de meningitis bacteriana por Haemophilus influenzae. Haemophilus influenzae como tal es un microorganismo ubicuo de la microbiota oral. Esto quiere decir que está presente presente en el aparato digestivo superior del paciente, así como en el inicio de su vía respiratoria. Esto quiere decir que como tal su presencia no es maligna, sino que es normal y no se debe de eliminar de la microbiota, que se va a explicar más adelante, sino que al contrario, este debe estar en equilibrio con el resto de los microorganismos residentes de la microbiota oral. Como se mencionó, son poco frecuentes las enfermedades como tal. Esto pues es porque no es un microorganismo maligno como tal, sino que se puede considerar oportunista en el caso de que, por ejemplo, disminuya pues la competencia de bacterias de la microbiota oral, o en este caso como el paciente que tiene una agenesia esplénica u otro tipo de afectaciones de otros pacientes que carezcan de, por ejemplo, el vaso u de otros órganos linfáticos, porque pues no van a producir los anticuerpos necesarios para erradicar las enfermedades. Ha sido erradicado al introducir lo que es la vacunación como método preventivo. Esto que se va a explicar más adelante, pues permite que prevenir las enfermedades del tipo B, que es el más patógeno dentro del género de Haemophilus. Los pacientes inmunodeprimidos pueden condicionar a la enfermedad. Esto ya se mencionó, pues la agenesia esplénica, esplenectomía u otras alteraciones del vaso, pues permiten que se presenten infecciones recurrentes. Los diagnósticos diferenciales se consideró Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa y Escherichia coli. Aquí lo importante es que se va a ver más adelante en el método de diagnóstico de laboratorio, pues es la del crecimiento en agar chocolate, que si bien no quiere decir que es el único microorganismo que pueda crecer en tal, sí puede servir como un indicador de la presencia de Haemophilus influenzae, pues debido a que estos tres microorganismos
y otros no crecen en él como característico. También se pueden realizar otras pruebas para descartar entre los microorganismos de forma individual. En este caso, pues, los factores 10 y 5 son característicos de Haemophilus influenzae. Ahorita se va a pasar a los diagnósticos de laboratorio. Como ya lo mencionó mi compañero, el cultivo en agar chocolate es el medio predisponente para cultivar este patógeno, para aislarlo, debido a los factores 5 y factor 10. Estos dos factores son indispensables para este patógeno para poder crecer. Sin embargo, en la mayoría de cultivos no se encuentran. Se encuentran principalmente en la sangre de los pacientes, en la sangre de los animales, que es la principal que se utiliza para hacer estos medios. Sin embargo, estos medios deben ser preparados con suma cautela, debido a que el factor 5 se puede destruir si se calienta mucho, debido a que el medio se tiene que calentar para poder formar el agar chocolate. Entonces se debe de tener cuidado al calentarlo, calentar un poquito para poder mantener ese factor 5 estable y que el patógeno se pueda reproducir. Entonces, en el líquido cefalorraquídeo se hace una punción lumbar con tal de obtener este líquido para poder cultivarlo. Sin embargo, no es el único tipo de muestra que se puede usar. En el caso de una bacteriemia que todavía no llega a meningitis o de que se sospeche que hubo una bacteriemia por este patógeno, se puede realizar un hemocultivo. Igual en este mismo medio, y después de esto se utiliza la tinción de Gram y la microscopía para observar los bacilos o cocobacilos y los filamentos pleomórficos que ya se habían mencionado anteriormente. Y estas dos pruebas son de tamizaje, ya que todavía no nos pueden decir específicamente que estamos tratando con este patógeno. Sin embargo, la siguiente prueba sí es específica de este patógeno. Este patógeno contiene cápsula, como ya lo había mencionado anteriormente. En esta cápsula contiene las PRP, que son antígenos de superficie, son carbohidratos en la cápsula. Por lo que se busca, mediante anticuerpos contra este antígeno, formar agregados entre el anticuerpo y el antígeno. Esto se va a observar macroscópicamente como aglutinaciones, o sea, pequeñas formaciones de grúmulos, por decirlo de alguna manera, en placas. Ahora, los métodos de prevención. Es muy importante vacunar a los niños, que es las edades en las que se suele vacunar, a los infantes, debido a que, a pesar de que, como ya lo dijo mi compañero, este patógeno es ubicuo de la microbiota oral, los principales que se encuentran en la microbiota son hemófilos influenza no encapsulados, por lo cual sus factores de virulencia suelen ser mucho menores. El principal factor de virulencia de este patógeno es la cápsula. Por eso, el Haemophilus influenza tipo B es el más patógeno. Y debido a esto es que se crea esta vacuna, ya que este Haemophilus influenza tipo B solía ser el principal causante de meningitis en infantes. Sin embargo, debido a la introducción de esta vacuna, se ha bajado mucho esta incidencia. Lo que se busca con esta vacuna es introducir estos antígenos al paciente, en este caso principalmente a los 6 meses, después a los 12 y a los 15 como refuerzo, ya que esto permitirá la formación de anticuerpos contra este antígeno, y en el caso de que en algún futuro se llegue a dar alguna infección con este patógeno, el cuerpo ya estará preparado para defenderse contra este mismo. Y como aquí lo menciona, solo protege contra hemófilos influenza tipo B, debido a que es específicamente de este porque es el que tiene cápsula, este patógeno que tiene cápsula de este género. Y el tratamiento suele ser principalmente empírico, debido a que como se suele tratar como si fuera influenza, o se suele confundir como si fuera influenza, perdón, en el inicio de la enfermedad, simplemente no se tiene como tal un diagnóstico, un tratamiento, perdón, para la influenza. Entonces la mayoría de pacientes suele dejarlo pasar y ya. El problema con esto es que este patógeno suele causar epiglotitis, faringitis, como ya lo vimos anteriormente en el caso, y se puede diseminar luego a una otitis media, y es de esta otitis media pasar a hacer una meningitis. Esto puede llevar un tiempo, entonces los pacientes pueden tardar en presentar signos. Y como tratamiento empírico se suele usar la cefalosporina de amplio espectro, en lo que se busca un antibiótico con sensibilidad específica para este patógeno.
Debido a esto y todo lo que ya comentamos, es muy importante tener precaución con cualquier patógeno que tenga alta virulencia y tomar medidas adecuadas como lavarse las manos, tener buena higiene, evitar estar inmunosuprimidos, evitar actividades que te inmunosupriman, evitar patógenos que te inmunosupriman. Y esto ya sería todo por el caso. Muchas gracias.